historia. El propio abogado de Donald Trump fue condenado por esta causa. Pero hasta el día de hoy existía la expectativa de cuál iba a ser la decisión del jurado que finalmente decidió condenar a Trump a los 34 cargos, declararlo culpable a los 34 cargos que corresponden a los 34 pagos que se hicieron o estas transacciones que se hicieron. Y estamos teniendo parte del retorno porque recuerden que estamos en vivo totalmente. Pero Gerardo, una pregunta que nos hacíamos aquí en el estudio, en la sala de redacción y que hemos hablado cantidad infinita de oportunidades es si el presidente Trump o el expresidente aún puede lanzarse como candidato aún siendo declarado culpable, porque recordemos que ahora ha sido declarado culpable, ahora falta la sentencia que tú nos hablarás un poco más adelante, pero la respuesta a esta pregunta que ya lancé al aire, que seguramente más de uno tiene, es sí. Y fíjense que tengo información concreta y dice que incluso un individuo que ha sido condenado no es descalificado para continuar con una campaña presidencial, aún incluso cuando ha estado en prisión. Y fíjate que buscando información sobre este tema, la razón fundamental es que en la Constitución de los Estados Unidos lo único que te exigen para poder ser candidato presidencial es lo siguiente: haber nacido en los Estados Unidos de América, tener al menos 35 años de edad y haber residido en el país por 14 años. Más nada, eso es todo lo que te piden. Tan cierto es que fíjense que una información de otros medios, entre ellos el Times, hablaban de 2 candidatos que estuvieron presos y que estando presos, estoy hablando de hace prácticamente 100 años atrás, se lanzaron como candidatos presidenciales. Uno de ellos fue Eugene Debs, que corrió como presidente, imagínense ustedes, cuando estaba en una prisión federal en Atlanta, y otro es Lyndon LaRouche, que él también corrió como presidente entre el 76 y el 2004, por supuesto, ya eso es mucho más decente. Perdón, en 1976. Así que estamos viendo un evento histórico en desarrollo. Todo el mundo estaba esperando esto, y cuando digo todo el mundo es literalmente todo el mundo. Ustedes pueden abrir cualquier medio de comunicación en cualquier esquina, el rincón de este planeta, van a ver que lo primero de lo que se va a estar hablando es justamente de esta culpabilidad del presidente Donald Trump. Y son cargos todos delitos graves de clase A en Nueva York, y puede enfrentarse a una sentencia máxima de 4 años de prisión. Sí, y hay que explicar esto, ¿no? Realmente no es clase A, es clase E. Es clase E. La clase, cada una de las clases tiene una severidad mayor. En este caso es clase E. La clase E, la severidad es mucho menor, por supuesto. Aún así es muy seria. Estamos hablando de un felony. Sin embargo, cada cargo debería tener como consecuencia, esto lo decía el juez, hasta 4 años de prisión por cargo. Sería 34 por 4. Sin embargo, tenemos un expresidente que nunca ha tenido antecedentes penales, que tiene 77 años de edad y que probablemente, tomando en cuenta su condición, se le permita servir simultáneamente hasta 4 años de manera consecutiva los 34 cargos. Pero aquí quiero detenerme. Número 1, el presidente Trump va a apelar esta decisión. Número 2, el juez no está, aunque haya sido declarado culpable por el jurado, el juez no está obligado a llevar al presidente Trump a prisión. Él pudiera buscar otras medidas, entre ellas una fianza y una especie de medida alternativa de convicción. No sé si la palabra correcta, ¿no? A convicción sería medida alternativa al pago de la pena, ¿no? Que pudiera ser un régimen de presentación, pudiera ser, bueno, como lo conocemos nosotros acá, que tiene que ver con trabajos comunitarios, que eso lo veo un poco más improbable, pero el hecho es que, sin duda alguna, más allá de la apelación, vamos a esperar. Y tú, Gerardo, me gustaría que nos hablaras un poco de ese pase entre cuando es declarado una persona culpable, luego viene otro proceso, ¿cierto? Definitivamente, tú hablas de la apelación, y obviamente, como tú dices, él va a apelar ese proceso, y
quiero recordar que estamos completamente en vivo. Acaban de declarar culpable al expresidente Trump de 34 cargos relacionados con falsificación de estados financieros. Gracias a usted que nos acompaña a través de tampahoy.com y de todos nuestros medios digitales. Y seguido de esta apelación, Vlad, seguramente van a ver también requisito, un pedido del equipo legal de Trump para que se posponga toda la aplicación de esta sentencia. Sí, porque tiene que haber un momento en el que el juez escuche también la recomendación del jurado y determine la sentencia apropiada. Hasta ahora, extraoficialmente, se sabe que podría ser a mediados de julio. Algunos hablan del 11, no queremos dar fechas concretas porque esto está en pleno desarrollo, así como tú bien lo acabas de comentar. Pero tú bien lo acabas de comentar. Lo más cierto es que el presidente Trump vaya a apelar a este veredicto y esto podría durar meses. O sea que lo que estamos hablando, si no apelara nada, pues en julio ya tendríamos una sentencia y ya se tendría que tomar, digamos, se tendría que iniciar el proceso de cumplimiento de la sentencia. Pero por ahora lo que ya se sabe es que va a apelar. Incluso ustedes no sé si escucharon hace solo segundos al presidente Trump refiriéndose a esto, muchas caras largas con sus compañeros del equipo legal. El presidente Trump decía que de alguna manera el juicio estaba viciado de nulidad. Una nación que incluso, y perdona que te interrumpa, esta parte importantísima que dijo que un juez que había estado a cargo de este juicio que no tendría que haber sido en ningún momento, no se le tenía que haber permitido en ningún momento ser parte de ese juicio. Así es, también decía que sentía que la nación estaba en declive, habló incluso de terroristas tomando a nuestra nación, enfermos mentales, decía, tomando a nuestra nación. Es decir, un presidente Trump visiblemente afectado por este resultado. Y lo que sí te puedo decir es que hay cosas que llaman, ¿no?, poderosamente la atención. Una de ellas es que abre a la discusión sobre el tema ético, no solamente el tema, recuerden que hablábamos del tema legal por un lado, dijimos que íbamos a hablar del tema político, no lo hemos abordado completamente, pero también hay una tercera arista que es el tema ético. Pero vámonos con el tema político. ¿Qué es lo que se espera que pueda ocurrir? Lo primero es que de acá a mañana vamos a tener la oportunidad de medir el impacto de esta decisión en las encuestas. Hasta ahora, todos los procesos que se han abierto en contra del presidente Trump le han aumentado, digamos, el respaldo popular. Sin embargo, esto es nuevo. Esto no es un proceso nuevo abriéndose en contra del expresidente Trump. Esto es ya una condena concreta. Ha sido condenado por los 34 cargos de manejo de los registros financieros para ocultar un presunto soborno. Entonces, ¿qué va a pasar? No lo podemos saber hoy. No podemos atrevernos a hablar de tendencias. Ya les dije, originalmente cuando se abría, insisto, un proceso en su contra, aumentaban el presidente Trump en las encuestas. Pero en este caso yo creo que hay que esperar un poco y hay que ver cuál va a ser la reacción de la gente. ¿Por qué? Porque tienen a un Michael Cohen que ya le tocó pagar prisión. Tienen al presidente Trump que acaba de ser declarado culpable. Y no solamente a él. Quiero recordarles que en y así se llama Rikers Island, hay una prisión de la ciudad de Nueva York donde se encuentra el anterior jefe financiero del propio Donald Trump, Allen Weisselberg, y me perdonan lo atropellado del inglés, que está sirviendo una sentencia por crímenes relacionados también con su trabajo con el presidente Trump. Entonces, vamos a la tercera arista. Tenemos la política, sí, perfecto, pero también una tercera arista ética que seguramente ustedes y aquellos que tienen la oportunidad de votar, americanos, estarán en sus hogares, en sus puestos de trabajo, sentándose a evaluar, y eso es válido en una democracia, en un proceso, en un país federal como este, sentándose a evaluar, bueno, qué deben respaldar y qué no deben respaldar. Y aquí de ninguna manera estoy pretendiendo orientar hacia ningún lado, solo digo que
también estamos hablando de que estas fichas, estas piezas de ajedrez van a seguirse moviendo en un juego político de cara a unas elecciones que vienen en 5 meses y de las cuales todavía ni por un lado ni por el otro estamos totalmente claros hasta dónde van a llegar. Y quiero compartir contigo, hablando del tinte político de este juicio, de esta decisión de hoy, Vlad, y es un comunicado enviado por la campaña, obviamente, del presidente Biden y la vicepresidenta Harris sobre el veredicto tomado, y comienza diciendo ese comunicado que en Nueva York hoy vimos que nadie está por encima de la ley. Así abren con ese comunicado. Continúa diciendo que, y estamos, es este comunicado que yo tengo en mis manos, que lo acabamos de recibir en este momento, dice que Donald Trump siempre se equivocó y creyó que nunca iba a enfrentar consecuencias al romper la ley al obtener beneficio propio, pero el veredicto de hoy no cambia el hecho de que los estadounidenses están enfrentando una simple realidad. Solo hay una manera de mantener a Donald Trump fuera de la oficina oval, y es a través de la votación. Esto es parte del comunicado de la campaña de Biden-Harris que nos acaba de llegar a nuestro centro de redacción. Y Vlad, tú hablabas de las encuestas. Hoy temprano publicamos una encuesta de la Marist Poll en tampahoy.com, y curiosamente habla precisamente de qué es lo que piensan los posibles votantes o los votantes en Estados Unidos sobre el veredicto de Trump y cómo les afectaría en su intención de voto. Y 2/3 de los encuestados dijeron que no influiría su decisión, el veredicto del expresidente no influiría su decisión a la hora de votar. Y es interesante porque, digamos, yo tengo muchos años analizando la política en nuestro continente, y incluso no solamente en nuestro continente, en Europa muchísimo. Recuerdo cuando el Brexit y lo que ocurrió con todo el cambio de opinión, de parecer. Yo estoy de acuerdo, entiendo el punto, pero ese punto se dio en un escenario en el que aún no había sido declarado culpable el presidente Trump. Todo era hipotético. Y en la política yo siempre he dicho que no solamente los tiempos, sino las opiniones son elásticas, no son estáticas. Pueden cambiar, pueden mutar. Por eso es que el presidente Trump va a tener, y su campaña, va a tener que redoblar esfuerzos para darle la vuelta. Ahora estoy hablando como analista en el área de manejo de crisis comunicacional y política, darle la vuelta a algo que en efecto es una crisis política que está viviendo el presidente Donald Trump. No hay otra respuesta a esto, lo que acaba de ocurrir el día de hoy. Él, si lo maneja muy bien su equipo, va a capitalizar. Si es mal manejado, el problema se le va a venir encima, porque digamos que el voto no está endosado previamente, no es un voto en blanco, es un voto consciente con unos elementos muy particulares. Fíjate que algo estaba leyendo yo acá que me parece muy interesante. Dice que una de las medidas alternativas pudiera ser que él se reporte regularmente ante un oficial designado de probación, del Departamento de Probación. Pero dice que si se da esa sentencia, en el caso de que la apelación no funcione, él podría ser encarcelado inmediatamente si él cometiese cualquier crimen adicional. Por lo tanto, se va a tener que cuidar mucho el presidente Trump de cara a lo que está ocurriendo. Insistimos, esto es histórico lo que estamos viviendo. Gerardo y yo, así como ustedes y todo nuestro equipo de Noticias Tampa Hoy, apenas estamos aprendiendo de algo que no había ocurrido nunca en la historia de los Estados Unidos. Así que, como les digo, una noticia en desarrollo que no se va a digerir tan fácilmente. Por ejemplo, me pregunto a aquellos que están a favor y a aquellos que están en contra de Trump, ¿qué van a hacer? Hemos visto en anteriores oportunidades manifestaciones. Hoy la vimos en el propio Nueva York, concentraciones de personas, aunque ha estado Nueva York prácticamente controlada por la policía, ¿no? Pero son grandes preguntas que uno se hace. Que son imágenes que tenemos precisamente en su pantalla en vivo en este momento. Son imágenes de fuera de
la corte, de fuera del tribunal donde se tomó este veredicto, y vemos algo que ha caracterizado este juicio ha sido la fuerte presencia policial alrededor de todo este sector de Manhattan. Quiero compartir también con ustedes otra vista de otra de las cámaras en vivo que tenemos nosotros en este momento, que nos llegan a través de nuestras afiliadas de NBC en Nueva York, que tienen obviamente tenemos todo el equipo desplegado, y esta es otra de las tomas que nos llega directamente desde Nueva York, Vlad. Lo que tú mencionas precisamente es las aglomeraciones de personas acompañadas obviamente por la fuerte presencia policial, yo te puedo decir que gracias a Dios no hemos visto ningún alboroto, ninguna manifestación, porque este tipo de situaciones fácilmente se pueden suceder fácilmente cuando hay una cantidad de personas aglomeradas en el mismo sitio, pero la policía está presente previendo cualquier situación de esta naturaleza. Sí, quiero aprovechar, aunque estamos en vivo, pedirle a mi productora que en el caso que le esté llegando cualquier información pueda enviármela a través de mi teléfono para poder actualizarla a ustedes, ¿no? Pero fíjense lo siguiente. El presidente Trump acaba de ser declarado culpable de 34 cargos. Pero no son los únicos que enfrenta. Y quiero, con tu permiso, Gerardo, nombrar los que quedan pendientes por resolver, porque no, digamos, esto no se acaba acá. El primero, vamos a comenzar. Tenemos 40 cargos en Florida. Recordemos que tenemos cargos federales y tenemos cargos estatales. En el caso de Nueva York, estos 34 cargos eran estatales. En Florida hay otros 40 cargos estatales, y estos cargos son por, aunque este tiene que ver con los documentos clasificados, que probablemente habrá el componente federal también, se habla de por presuntamente haber ocultado documentos clasificados y obstruir los esfuerzos del gobierno para rescatarlos. 40 cargos están pendientes por ser resueltos. Aparte de estos 40 cargos, tiene 4 cargos en Washington relacionados con su esfuerzo de, digamos, cuando él en el 2020 en las elecciones él dijo que pues sencillamente se las habían robado, y por lo tanto se han puesto 4, aquí sí son 4 cargos federales en su contra, y tenemos 13 cargos aparte en Georgia en conexión también con su presunto intento de revertir el proceso, el resultado electoral del 2020 en el estado de Georgia. En total estamos hablando de 91 cargos, y ustedes no sé si se recordarán, cuando nosotros apenas mencionamos, porque Gerardo y yo hemos salido en vivo a hablar de este tema en múltiples oportunidades, cuando apenas se conocían estos cargos, yo les comentaba que los abogados en el área criminal decían que era prácticamente imposible que saliera exonerado de todos los cargos. Y hoy se ha demostrado que lo que dijeron esos abogados expertos, que por cierto exfiscales y federales y estatales, bueno, pues tenían razón, y ya de estos 91 cargos en su contra, ya hay 34, por supuesto habrá que esperar la apelación, hay 34 cargos en los que ha sido declarado culpable. Definitivamente, Vlad, y estamos recibiendo además también un sinnúmero de comunicados de prensa de instituciones, de grupos que se están manifestando a través de su comunicación oficial y dando sus impresiones de este veredicto histórico, como tú bien lo dices. Y tenemos, por ejemplo, esto nos viene de Next Gen PAC, que es un grupo de votantes jóvenes, y dicen que no importa que sea ciudadano, candidato a presidente, nadie está por encima de la ley, que eso coincide también con el comunicado que envió la campaña del presidente Biden y la vicepresidenta Harris. Y vamos a estar nosotros compartiendo, por supuesto, a través de tampahoy.com la información que nos llegue. Estamos pendientes también del momento de la apelación, como tú bien lo dijiste. Eso puede ser natural que esperemos que se haga una apelación inmediata o simplemente no se haga, pero podemos esperar una fecha futura
para la lectura de sentencia, que este es otro paso, ¿no? Y es determinante que ustedes no se despeguen de nuestra señal, primero de tampahoy.com. ¿Por qué primero de tampahoy.com? Porque nosotros constantemente estamos actualizando, y sobre todo en este tipo de información. Aquí Gerardo se quedará prácticamente como con la cobertura de huracanes, ya puede estar llamando a su casa seguramente, pero fíjese que nos está comentando nuestra productora que a las 6:30 de la tarde, es decir, estamos hablando de menos de 1 hora, 45 minutos, el fiscal del distrito, Allen Bragg, va a hablar ante la prensa y luego a las 8 saldrá Michael Cohen. Así que esto pica y se extiende. La historia no está resuelta aún. Vamos a ver qué van a decir estas personas y que son determinantes además en este juicio. Y esto, insistimos, tampahoy.com va a ser determinante, nuestras transmisiones en nuestras redes sociales, nuestro noticiero a las 10:30 de la noche, y mañana crean ustedes que vamos a continuar con esta cobertura especial porque seguramente mañana tendremos muchísima más información, reacciones de nuestra comunidad sobre lo que ha ocurrido el día de hoy en Nueva York. Y nosotros los dejamos a ustedes con estas imágenes en vivo que nos llegan directamente desde fuera de los tribunales, donde el expresidente Donald Trump fue encontrado culpable de 34 cargos relacionados con falsificación de estados financieros en la ciudad de Nueva York. Nosotros, como bien Vladimir Kieslinger lo dijo, vamos a seguir actualizándolo con todo lo último que nos llegue directamente de Nueva York, y también de muchos involucrados o de personas que como nosotros acá desde Tampa estamos pendientes con todo lo que está sucediendo referente a este caso penal del expresidente Trump. Vladimir, muchísimas gracias por estar acá siempre con nosotros, compartiendo lo último del acontecer de la política y de estos temas que por supuesto le interesan a nuestra comunidad. No, gracias a ti, Gerardo. Un placer estar con ustedes en un contexto tan determinante para la historia política y republicana del país. Hay que ver el tema de la justicia, el tema de la institucionalidad, el tema de las figuras en este país. Yo creo que todo está sobre la mesa, y esto además, dependiendo de cómo se vea, nos permite reevaluar incluso las propias estructuras de la nación de cara a unas elecciones que se nos vienen en noviembre de este año. Vladimir, muchísimas gracias nuevamente, y usted puede encontrar mucha más información en tampahoy.com, donde tendremos la última información referente al caso penal del expresidente Donald Trump en Nueva York. Así que no se despegue de tampahoy.com, nuestras plataformas digitales y el noticiero completamente en español y en vivo, aquí transmitido desde el centro de Tampa, Noticias Tampa Hoy a través de CW Tampa Bay.